este nuevo panel rupestre que registramos en este último viaje, no es conveniente considerarlo como un nuevo hallazgo. ¿Por qué? Porque con toda seguridad muchas personas lo han visto antes, empezando por las personas que lo hicieron, ¿no? Pero con toda seguridad pobladores locales lo han visto antes. Hay muchas personas en la provincia que recorren toda la provincia y que exploran todos los rincones y muy probablemente lo han visto, pero sí nos interesa plantearlo en términos de una ampliación del registro oficial o del registro científico que existe. Porque hay muchas cosas que se conocen en términos de patrimonio arqueológico, pero que no se difunden, no se divulgan o no se sistematizan, no se relatan, no se cuentan. Entonces, este nuevo panel representa, sí, una ampliación del registro oficial conocido, más que un nuevo hallazgo, ¿no? Todos estos motivos rupestres que aparecen en la provincia, todos estos sitios con arte rupestre, tienen en común el hecho de haber sido elaborados en lugares que presentan ciertas características naturales que ofrecen condiciones de reparo, ¿no? Sobre todo condiciones de refugio y de reparo y de concentración de recursos fundamentales para la vida, como pueden ser el agua y la fauna, ¿no? y vegetales. Estos lugares suelen conocerse en la bibliografía arqueológica como ecorrefugios, ¿no? Son lugares que presentan reparo del sol, reparo del viento, donde en periodos anteriores pudo haber corrido mucha más agua de la que hay hoy. Entonces, podemos pensar que los lugares elegidos para realizar motivos rupestres eran lugares que tenían que ver con lugares que ofrecían refugio y cierta tranquilidad para que los grupos cazadores-recolectores puedan probablemente por un momento despreocuparse de la urgencia de sobrevivir en un entorno como es el pampeano y disponer de un tiempo y de los recursos para poder dedicarse a dibujar estos motivos. El arte rupestre sufre de alteraciones que son tanto naturales como antrópicas, ¿no? Como generadas por las personas. Las alteraciones naturales tienen que ver, por ejemplo, con agentes erosivos como pueden ser desde la lluvia, la humedad, el viento, o hasta alteraciones mecánicas como derrumbes de piedras, afloramientos calcáreos, ¿no? O sea, alteraciones químicas que también pueden alterar las pinturas, y las alteraciones antrópicas, que son las más evitables probablemente, tienen que ver sobre todo con el vandalismo. O sea, lamentablemente hay antecedentes de vandalismo de arte rupestre en la provincia de La Pampa. Uno muy grave en Cueva de Salamanca, en Quehue, donde hay indicios de que alguien picó directamente un bloque de piedra y se llevó un bloque de piedra de la Cueva de la Salamanca con parte de motivos rupestres. En Chosmalal, por ejemplo, también hubo inscripciones con aerosol en un alero donde hay arte rupestre, no encima exactamente de las pinturas, pero sí al lado, y puede seguir sucediendo. Entonces es muy importante que estos sitios cuenten con protección, sobre todo diseñando lo que conocemos como planes de manejo. Los planes de manejo es organizarse, ¿no? Es decir, la ubicación de los sitios se puede compartir siempre y cuando haya medidas previamente consensuadas, haya personas que estén encargadas de hacer visitas guiadas, se pueden también establecer senderos de circulación como tiene Parque Lehuel-Calel. Por ejemplo, Parque Lehuel-Calel, uno no puede tocar las pinturas, ¿no? Hay como una tarima con una baranda que permite acceder hasta cierto punto. Hay personas que cuidan, digamos. Los planes de manejo incluyen un montón de medidas que, bien organizadas y bien planteadas, ayudan muchísimo a preservar el arte rupestre. Pero lo más importante de todo es cuando las personas se apropian de este patrimonio cultural. Si las personas sienten que es algo suyo, lo cuidan. Es como cualquiera de nosotros, lo que sentimos que es nuestro lo cuidamos, ¿no? Cuando no nos importa o cuando lo sentimos como algo ajeno, es cuando menos nos importa cuidarlo. Entonces, cuando hay una apropiación de este patrimonio, cuando las personas ya tienen un vínculo
personal, afectivo, identitario con este patrimonio cultural, no hace falta que ni los científicos ni el Estado, digamos, baje línea para cuidarlo. Son las mismas personas que lo cuidan, como sucede mucho en otras regiones de la Argentina, donde el arte rupestre es tan importante para, por ejemplo, para la actividad turística, para la actividad cultural, como una marca identitaria de la zona. Es tan importante que la misma gente, los mismos habitantes se encargan, ¿no?, de que no los dañen, porque es algo propio. Entonces hay que pensar, si hay vandalismo del arte rupestre en La Pampa, hay que pensar o hacerse esta pregunta, digamos, ¿por qué necesitar de la academia o del Estado para cuidar esto? ¿Por qué no son los mismos habitantes que no lo cuidan, siendo que son las personas que habitamos estos lugares, ¿no?, y que son nuestras marcas identitarias, nuestras marcas, nuestros disruptivos culturales que marcan una diferencia en este paisaje? El arte procesual describe a obras de arte que pusieron el foco en los procesos con que se construían. A finales de los 60 y los 70, especialmente en Estados Unidos, algunos artistas convirtieron los procesos experimentales y la conducta de materiales no convencionales en el tema mismo de sus obras. Sin contar los bocetos que se conservan para ser exhibidos luego, ha existido en el arte moderno la convicción de que el proceso de la obra de arte debe ocultarse a los espectadores. Los mismos materiales han sido limitados a los que dan forma al objeto de manera eficiente. Lo importante era la obra terminada y sus materiales y procesos eran secundarios. La moda del arte procesual se remonta al expresionismo abstracto de Jackson Pollock, en el cual primaba el proceso de dejar caer la pintura. Pero en los lienzos de Pollock, el foco seguía siendo la expresión humana. Las obras por goteo de Morris Louis exponen la abstracción postpictórica, que era la más cercana al arte procesual. Louis evitaba cualquier gestualidad. Sus obras daban testimonio de la viscosidad de la pintura y las cualidades absorbentes de la tela. Siguiendo las prácticas conceptualistas de la época, el papel del artista era pensar las reglas de la obra. Una vez que lo hacía y ponían en marcha los procesos, permitía que los materiales hicieran el trabajo sin interferencias.
A menudo se incluye al arte procesual bajo el estandarte más amplio del postminimalismo. Aunque rechazaba las formas elegantes del minimalismo, compartía su interés por las propiedades de los materiales industriales. El movimiento también está muy relacionado con el land art, en el que pasaron a primer plano los procesos naturales, y con el arte pobre italiano. En el marco de lo que vengo diciendo, tal vez es importante recordar que el patrimonio arqueológico está protegido legalmente. Hay una ley en la provincia que es la 3104, que fue sancionada en el 2018 y que digamos, recolectar material arqueológico, vandalizarlo o hasta situaciones mucho más graves que tienen que ver con venderlo, ¿no? o circularlo en mercados ilegales que hay respecto al patrimonio, son actividades ilegales. Lo que sucede es que también me parece que es interesante trabajarlo también, no tanto en términos de legalidad, sino en términos de política cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como les decía hoy, hay pobladores de ámbitos rurales que conviven diariamente con este patrimonio y que son quienes más conocen el patrimonio, mucho más que nosotros, mucho más que los que nos dedicamos a la ciencia, mucho más que los agentes del Estado. Entonces es muy difícil ir a decirle a una persona que vive en el campo: no juntes una punta de flecha, cuando desde que es niño su bisabuelo le ha contado historias, y más aún si esa persona es descendiente de pueblos indígenas. Por eso explico que si uno se pone en una situación, en una postura radicalmente legalista, creo que puede generar más daño que avances. Ahora, hay situaciones que me parece que sí merecen más atención en términos legales y hasta sanciones. Es muy grave, por ejemplo, que una persona recolecte patrimonio arqueológico de nuestra provincia y lo venda en un mercado europeo, ¿no? Porque me parece que es preferible que una persona, un poblador, como sabemos que sucede, digamos, todo el mundo tiene en sus casas, en el campo, puntas de flecha, etc. Lo ideal es que en el marco de la ley esos materiales, estas personas los denuncien, los registren, no se les quita los materiales. Lo que se hace es un registro. La Secretaría de Cultura de la provincia, que es la autoridad de aplicación, y los ámbitos científicos pueden tener un registro de lo que existe, se puede trabajar en conjunto. La idea es trabajar en conjunto con esas personas, es construir conocimiento en conjunto, porque los pobladores rurales conocen una parte y los científicos conocemos otra, y cuando complementamos ambas formas de conocimiento, los resultados son mucho más ricos. Entonces, por eso es importante que se declare, que se registre. Otro aspecto muy importante es lo que les comentaba hoy: cuando se recolecta material arqueológico y se lo disocia de su contexto, se pierde información para siempre. Y hay información que puede ser muy valiosa, que puede estar indicando una antigüedad muy profunda, circulación de personas por el territorio y utilización de determinados materiales o relaciones interétnicas entre grupos, que una vez disociado ese elemento del contexto, esa información, ese relato, esa historia, la perdemos. Entonces, por eso es importante tener en cuenta los recaudos que hay que tener, metodológicos, legales y éticos con respecto al material arqueológico. En este momento, desde la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, estamos llevando a cabo un proyecto de extensión que se llama Red de Arqueología Pública, Relevamiento del Arte Rupestre Pampeano, que lo hacemos en conjunto con la Secretaría de Cultura de la provincia, que es la autoridad de aplicación de la Ley 3104 de Patrimonio Arqueológico. Y lo que nos interesa desde este proyecto en la facultad, que esperamos transformarlo en un proyecto de investigación también más a largo plazo, lo que nos interesa es, como dice el nombre, es trabajar desde la arqueología pública o desde la antropología pública, que es una manera de trabajar que propone construir conocimiento en conjunto con los pobladores locales, ¿no? Sobre todo asumiendo que el conocimiento académico o el conocimiento científico no es ni el único que existe ni es el más exacto, ¿no? Entonces lo que buscamos hacer es como complementar distintas formas de conocimiento, es generar una red de referentes y de conocedores del territorio en materia de patrimonio arqueológico y dialogar multivocalmente, como se dice,
en conjunto. Este tipo de proyectos ya llevan unos cuantos años en la Universidad Nacional de La Pampa y ha habido muchas y muchos colegas que se han dedicado a esto. Y en este momento estamos desarrollando este proyecto en conjunto también con equipos de arqueología que están radicados fuera de la provincia, ¿no? pero que trabajan en la provincia, como son los equipos por mencionar algunos de las y los arqueólogas y arqueólogos más importantes que han trabajado aquí. Rafael Curtoni, Alicia Tapia, Mónica Verón, y ahora hay nuevas generaciones de arqueólogos que están viniendo a trabajar en la provincia, ¿no? Como Carlos Landa, Virginia Pinó, Florencia Páez, pero lo que nos gustaría es que lo que creemos necesario es que hay que estimular mucho más este tipo de investigación. Hace falta muchos más recursos humanos, mucho más presupuesto y recursos en general también, por supuesto, porque hay mucho que abarcar, hay muchísimo por hacer y faltan muchos recursos, pero bueno, lo hacemos con lo que tenemos, como podemos, con mucha motivación, con mucha pasión y con mucho esfuerzo, a pesar de que a veces hay contextos muy desfavorables para la producción científica, ¿no? como el que estamos viviendo últimamente. Hay tres cosas que yo aborrezco, son la violencia, la desigualdad y la tristeza, así que mi deseo y mi intención para cerrar esta entrevista es que haya salud mental, que seamos todos felices, que haya igualdad dentro de nuestra diversidad y que haya paz. La danza Egungun es una tradición cultural y espiritual originaria de los Yoruba en África Occidental. Está vinculada al culto de los ancestros y a la creencia en la conexión entre los vivos y los muertos. El término Egungun se refiere tanto a los ancestros como a los elaborados trajes utilizados en las ceremonias. La danza Egungun honra a los ancestros fallecidos, asegurando que sigan participando en la vida de la comunidad. Se cree que durante las ceremonias, los espíritus de los ancestros se manifiestan a través de los danzantes, actuando como mediadores entre el mundo espiritual y el terrenal. Los trajes Egungun son vibrantes, con capas de telas de colores bordadas y a menudo decorados con caracoles y amuletos. Cubren completamente al danzante, incluido el rostro, para enfatizar que representan a un espíritu y no a un ser humano. Algunas representaciones incluyen máscaras talladas que simbolizan a los ancestros. Las danzas son dinámicas y se realizan al ritmo de tambores, cantos y otros instrumentos tradicionales. Los movimientos están diseñados para invocar la presencia de los espíritus y narrar las historias de la comunidad. Las ceremonias se llevan a cabo en fechas específicas como festivales anuales o momentos importantes en la vida de la comunidad. Los sacerdotes y líderes espirituales supervisan estos rituales. La danza Egungun no solo es un acto religioso, sino también un medio de transmisión cultural en el que se refuerzan los valores comunitarios, se recuerdan historias y se celebran las raíces ancestrales. Además, sirve como un recordatorio de la importancia de la familia, la unidad y el respeto para los mayores. Hoy vamos a hablar del ensayo. ¿Qué es el ensayo? Es un género literario que no es ni poesía, ni novela, no es ficción. Es escribir sobre algún tema sin pretensión de que sea una verdad absoluta. El ensayo se asocia mucho a la escritura académica, a la escritura del conocimiento. Hemos hablado de ensayistas acá cuando hablamos de Virginia Woolf. Hay otra ensayista muy destacada, norteamericana, que fue Susan Sontag. Bueno, y muchísimos más, ¿verdad? De hecho, es el género sobre el cual a mí me gusta escribir y leer, ¿no?
sobre lo que más leo, digamos. Y voy a hablar entonces de Miguel de Montaigne. Miguel de Montaigne, este libro está en francés, con un prólogo de Merleau-Ponty, otro filósofo, porque Miguel de Montaigne vivió en el siglo XVI en Francia, en la zona de Burdeos. Era un aristócrata, quizás no de los más... de más larga estirpe, con lo cual se volvió a la jurisprudencia. De todas maneras, intercambiaba con reyes, aconsejaba, estuvo hablando con el rey o reina de turno, creo que era rey, no sabría recordar ahora, en la noche de San Bartolomé, porque él vivió en la época de las guerras de religión en Francia, y en la noche de San Bartolomé en París mataron a muchísimos protestantes. Ese tema también lo motivó el ensayo de Voltaire sobre la tolerancia. Es otro tema. Lo que hacía Montaigne es... después Montaigne era, como digo, un noble con un castillo, del cual vamos a mostrar la foto después. Tuvo una vida marcada con muchas muertes familiares. De hecho, muere su hermano de joven y mueren 5 de sus hijas. Solo le sobrevive una de ellas. Lo que él hizo en determinado momento de su vida es decidir dejar la jurisprudencia, el cargo que tenía, y se dispone a escribir. Para eso dispone un ala del castillo, nada más que para su escritura. Tenemos algunas fotos, luego vamos a mostrar más de cerca, y él se dedica a eso. ¿Qué escribe? Escribe sobre la vida, sobre las cosas que le pasan, sobre lo que ve, sobre lo que observa. Él parece ser un hombre muy observador y muy afable, muy agradable. Él había sido educado de niño, de recién nacido, lo habían mandado con un ama de leche, que era gente muy campesina, porque los padres entendieron que así conocía a la gente que le iba a servir. Y luego al año lo vuelven a traer y toda su educación fue en latín, pero ya no, él no va a escribir en latín, sino que va a escribir en la lengua francesa a la manera de su época. Les voy a leer una frase de Miguel de Montaigne. Dice: no traigo yo aquí a colación mis doctrinas, sino mi particular experiencia, y no debe censurárseme si la explano. Lo que sirva para mi provecho, acaso pueda también servir para el de otros. Por lo demás, ningún perjuicio puede recibir con esta relación la experiencia ajena, con esta relación la experiencia ajena. Expongo solo la mía, y si yo hago el loco es a mis expensas, sin perjuicio de ningún otro, pues es una locura sin consecuencias que muere en mí. Eso justifica que él hablara de sí mismo, pero para contar de su mundo. Bueno, así funda este género, así se lo considera. Y esto está muy bien relatado en este libro que se llama Cómo vivir una vida con Montaigne, que es una historiadora, donde también hay ilustraciones que vamos a tomar. Pero también me quería referir a otra parte de su vida, que ha sido motivo de escritura de los filósofos sobre la amistad. De hecho, Derrida, en Políticas de la Amistad, que es un ensayo, habla de esta relación de Miguel de Montaigne con Etienne de la Boétie, que era un joven, un poco más joven que él, bueno, que también perteneciente a su clase social, también con un cargo público. Hacen una amistad que parece ser como un ejemplo de amistad entre las personas. Algunos dudan acerca de las connotaciones eróticas que pudiera tener ese vínculo, como a nosotros no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que antes de morir Etienne de la Boétie muere de disentería, y este hombre, y Montaigne lo llama a su cama de muerte y le entrega este libro, Discurso de la servidumbre voluntaria, donde pregunta por qué la gente se somete a otros.
Montaigne lo va a publicar, siguiendo a su amigo, va a publicar este texto y finalmente, aún hoy se lo reedita, quiero decir que tiene plena vigencia, como los ensayos de Montaigne, que estuvieron prohibidos mucho tiempo, pero luego son un ejemplo, ¿no? Bueno, gracias.